Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre las tasas de interés. Activa subtítulos en español e inglés. Comencemos. Tasa de interés, interés simple y compuesto. La tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero prestado o invertido. Se expresa como un porcentaje del monto prestado o invertido y representa el costo de oportunidad del dinero. En otras palabras, la tasa de interés es el costo que se debe pagar por el uso de los fondos durante un periodo de tiempo determinado. La tasa de interés puede ser fija o variable, lo que significa que puede mantenerse constante durante todo el plazo del préstamo o puede cambiar, en función de ciertos factores, como el mercado financiero o la inflación. Las tasas de interés son fijadas por las entidades financieras, bancos centrales, gobiernos y otros organismos. Las tasas de interés pueden afectar la economía de un país, ya que pueden influir en el consumo, la inversión, el empleo y el crecimiento económico. En términos de préstamos, una tasa de interés más baja significa que los prestatarios tendrán que pagar menos intereses por el préstamo. Por otro lado, una tasa de interés más alta aumentará el costo del préstamo y puede desincentivar a los prestatarios a pedir prestado o invertir. El interés simple es un tipo de interés que se aplica sobre un capital inicial, principal, durante un periodo de tiempo determinado. Este tipo de interés se calcula sobre el capital original sin tener en cuenta los intereses generados en periodos anteriores. En otras palabras, el interés simple se calcula como un porcentaje fijo del capital original, y no tiene en cuenta el efecto del interés sobre el interés acumulado. Por ejemplo, si se presta una cantidad de dinero a una tasa de interés del 5% anual durante un año, el interés simple sería simplemente el 5% del capital prestado. El interés compuesto es un tipo de interés que se calcula, no solo sobre el capital inicial, sino también sobre los intereses generados en periodos anteriores. En otras palabras, el interés compuesto es el interés que se obtiene al reinvertir los intereses generados por un capital inicial. Por ejemplo, si se invierte una cantidad de dinero a una tasa de interés del 5% anual, durante un periodo de tiempo determinado, el interés compuesto no se calculará simplemente sobre el capital inicial, sino que también se calculará sobre el interés generado en los periodos anteriores. El interés compuesto se utiliza comúnmente en inversiones a largo plazo, como cuentas de ahorro, fondos de inversión, planes de pensiones, entre otros. Es importante destacar que el interés compuesto puede generar mayores ganancias a largo plazo, en comparación con el interés simple, ya que el interés generado en los periodos anteriores también genera ganancias adicionales. Una duda que muchas veces se presenta es si es posible aplicar el interés compuesto a las acciones. La respuesta es sí, salvo que en lugar de llamarlo interés, se utilizaría el término rendimiento compuesto o retorno compuesto. En el caso de las acciones, el rendimiento compuesto se refiere al crecimiento del valor de las acciones a lo largo del tiempo, que se reinvierte en la compra de más acciones y genera un mayor retorno en el futuro. Por ejemplo, si una acción tiene un rendimiento anual del 10%, y se reinvierte ese rendimiento en la compra de más acciones cada año, el rendimiento compuesto sería mayor que el 10% anual. Es importante tener en cuenta que el rendimiento de las acciones no es fijo, y puede variar significativamente a lo largo del tiempo, lo que significa que el rendimiento compuesto también puede ser volátil. Además, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, por lo que siempre se deben realizar investigaciones y análisis cuidadosos antes de tomar cualquier decisión de inversión. Pero también es importante destacar que poseer información sobre desempeños pasados del activo financiero en cuestión puede ayudarnos a proyectar escenarios probabilísticos hacia el futuro. Entonces, ahora estamos en condiciones de establecer algunas diferencias. La tasa nominal es aquella que se estipula de manera explícita en un contrato o acuerdo financiero. Es la tasa declarada que se utiliza para calcular los intereses en un periodo determinado, por lo general anual. La tasa nominal no tiene en cuenta los efectos de la capitalización de intereses, es decir, la acumulación de los intereses generados a lo largo del tiempo. La tasa efectiva es aquella que sí tiene en cuenta la capitalización de intereses y refleja el rendimiento real, o el costo real de una transacción financiera. También hay que hacer dos distinciones. Tenemos,
Por un lado, la tasa de interés activa, que se refiere a la tasa de interés que los bancos y otras instituciones financieras cobran a los prestatarios por los préstamos o créditos que otorgan. En otras palabras, es el costo que un prestatario debe pagar por utilizar el dinero prestado. Por otro lado, la tasa de interés pasiva se refiere a la tasa de interés que los bancos y otras instituciones financieras pagan a los depositantes por el dinero que depositan en cuentas de ahorro, cuentas corrientes u otros instrumentos financieros similares. Es la tasa que los bancos ofrecen a los ahorradores como incentivo para que depositen su dinero en sus instituciones. Normalmente, la tasa pasiva es más baja que la tasa activa, ya que el banco obtiene ganancias al prestar el dinero a una tasa activa más alta que la que paga a los depositantes. También tenemos la tasa financiera nominal, que es la que no tiene en cuenta el efecto de la inflación, y la tasa financiera real, que es la que sí considera el efecto de la inflación. Por ejemplo, si tú tienes una tasa de plazo fijo pactada con tu banco del 5% anual, y la inflación en dicho periodo es del 3%, la tasa nominal es del 5% y la real del 2%. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.